Bueno, Egunon, buenos días. Hoy tenemos el inmenso placer de presentar la serie de televisión La Fortuna, que está en la sección oficial de esta edición del Festival de Cine de San Sebastián, fuera de concurso. Y para presentarla tenemos con nosotros al director, Alejandro Amenábar, a los actores, Manolo Solo, Tania Miller, Álvaro Mel, Stanley Tucci, Ana Polvorosa. Y también tenemos entre nosotros, pero aquí abajo, a los productores Domingo Corral y Fernando Bobaira. Imagino que habrá muchísimas preguntas para el equipo, entonces si queréis que pasemos directamente. No. ¿Hola? Hola. Sí, Hola, ahora. aquí. Quería preguntar, en general para todos, pero puede que sobre todo para el director, ¿qué tal es dirigir y rodar en dos idiomas? Si hay alguna confusión, si todo el mundo es bilingüe y no hay problema ninguno, o en qué les hablas, si es a cada uno en su idioma o cómo lo haces. Espérate a ver si te logro ver. En realidad, para mí, cuando hay voluntad de comunicarse, las cosas salen bien. Para mí, como director, siempre es más difícil cuando no estás trabajando en tu lengua materna, porque a veces necesitas dar matices y te cuesta más llegar a ellos en las instrucciones cuando no es tu lengua. Eso por mi parte, pero insisto, cuando hay voluntad de entenderse, no sé cómo ha sido en el caso de ellos. Do you understand the question? Yes, I'm listening to a translation. But I didn't hear the last part. I don't know how about you. Oh, How would you feel? Oh, yeah, I never understood a word he said. No, he was great. He speaks English very well, and obviously he speaks Spanish pretty well too. So you made it very easy for me. Your English is right, didn't you find that? No, absolutely. I had no problem at all. Yeah. Yeah. We understood you. And not only in what you said, but perhaps the looks that you gave, like, you know, after Gutta. Oh. Yeah. It's very simple. It's a good job. Bueno, yo he rodado en inglés y en castellano y yo con Alejandro me he entendido mucho mejor en castellano. Sí, vamos para ahí. Buenas tardes, un saludo a todos. Primera pregunta con señora Amenábar. Si no me equivoco, es primera serie televisiva que ha dirigido. ¿Qué principios ha utilizado y cómo se sintió? Porque bueno, los grandes directores normalmente tardan un poco, porque ahora estamos en el boom de las series televisivas y me gustaría que nos cuente su experiencia, cómo se sintió en esta plataforma. Y la otra pregunta para Miller, para Stanley Tucci. ¿Cómo fue la experiencia, primera aventura submarina europea, decimos? ¿Cómo pasaron? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el fenómeno de directores o directoras de cine que hacen televisión y viceversa no es nuevo. Ingmar Bergman ya lo hizo. En España tenemos el caso reciente porque ha muerto, de Mario Camus, que también saltaba del cine a la televisión, en concreto a la miniserie. En mi caso, en el momento que asumimos que el formato perfecto para contar esta historia era una serie, atendía a las reglas básicas de las series. Los capítulos para mí tienen que tener entidad por sí mismos, tienen que tener buenos finales para que enganchen y mantengan la atención de los espectadores, pero a la hora de ejecutar la serie, y una vez que asumí que iba a dirigir todos los episodios, ha sido un proceso idéntico a realizar una película. Había otra pregunta sobre la experiencia submarina para Stanley Tucci. Well, luckily I wasn't actually ever underwater, so that was good, because I'm not a swimmer. But I had a great time making it. I had wanted to work with him when I saw a movie that he had made a long time ago, and I fell in love with it. And I was very excited to be asked to play this, because I liked the role. It was an ambiguous character, to say the least.
And I like now this format. I think it's a kind of wonderful format that this phase that we've entered into in show business, which is the 4-part, 6-part episodes. It gives people a lot more time to create rich characters and to tell stories with a little more latitude and depth. And this was a wonderful experience for me. I mean, just to jump on the back of what you said, I think that the fact that we're now doing 4-part, 6-part series, yes, the audience has a chance to invest, but in somehow, I think TV is elevated. The standards, when you watch La Fortuna, it's like watching a feature film. It's so beautifully and incredibly shot. And I think it's a real gift to be able to tell true stories. They don't always come our way, They don't often come our way. So to be able to tell a story that is reflective of something, an event that actually happened, that's a precious gift in and of itself. Right? Yeah. Right? Yeah. Nobody wants to answer the question. Oh, over here. Hola, muy buenas a todos. Bueno, mi pregunta era para Alejandro y es un poco sobre la música, porque en esta serie has trabajado con Roque Baños y quería preguntarte, por un lado, cómo ha sido el proceso de crear ese sonido y la ambientación ideal para la serie con él, y también si hay mucha diferencia cuando has compuesto tú tus propias bandas sonoras y cómo decides si quieres hacer tú la música o contratar a alguien externo. Muchas gracias. Bueno, mi relación con la música de cine se remonta a mi infancia. Me gustaba mucho la música de cine, compraba como un poseso bandas sonoras y me gustaba hacer la música para los pequeños cuentos que escribía. Luego de ahí pasé al cortometraje y de modo natural José Luis Cuerda me propuso que la música de mi primera película la hiciera yo, aunque yo ni siquiera me lo había planteado. Y de esa manera creo que fui evolucionando, que fui mejorando, quiero pensar, como músico. Y más de una vez me he animado a hacer la música de mis películas. En el caso de esta serie ya había trabajado con Roque previamente, yo creo que hizo un trabajo excelente en Regresión. Con Roque me entiendo muy bien, porque además él es muy generoso y te permite asistir a su proceso creativo. Y es algo de lo que aprendo muchísimo. Y mientras duró la guerra sentí que tenía que hacerla yo porque pensé que si me distanciaba de la música tanto tiempo como compositor, finalmente lo abandonaría del todo. Así que dije, voy a darme una oportunidad y hacer la música de la película. Pero también sentía de alguna manera que se lo debía a Roque, la oportunidad de volver a trabajar juntos. Y creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Como digo, él me deja ser testigo de su proceso y se ha planteado la serie con muchísimo trabajo. Él lleva más de un año trabajando para que la música sea muy específica y apoye muy puntualmente cada escena de la serie. Yo creo que ha hecho un trabajo muy, muy bueno. Variety. The series appears to frame a culture clash debate between two visions of the world, one which emphasizes individual gain and another which prioritizes the communal experience of shared culture. Answering that question, Clark Peters' character suggests in the series will explain what kind of society America is. I would like to ask then an expat American, Mr. Tucci, if he feels that this debate is a vital debate in America. In other words, I suspect there are quite a lot of Frank Wildes, Mr. Tucci's character, but are there a lot of Clark Peters' character in America? Yes, I think there are a lot of Clark Peter characters in America. And I think they also exist in other countries. I think this is a dilemma in every country, and always has been, since the
discovery of capitalism. So I think that it's an issue that I think particularly nowadays, it's very evident that things are more extreme than ever. And that no matter what country, we need to look at we need to address the common good in that country, but now we need to do it globally. So I think that both of those characters exist in every country. We saw where America was heading 4 years ago. Hopefully with this administration, it's heading in another direction, in a more inclusive and in a direction that is a healthier direction for the environment and for not only America but for the world. And that's something that we have to. I think the problem is now it has to all happen very quickly, and we know that. And we're at the 11th hour. So I think, to answer your question, I'm sorry it's a little long-winded, but I think that both of those people exist in every society, not just America. Hola, aquí es una pregunta para Alejandro Amenábar. En la película, poco relacionada con esta, hay también una reivindicación de la identidad y de la cultura española. Me gustaría que comentara un poco esto y también si cree que responde a un complejo de inferioridad de los españoles, este deseo de reivindicarlo. Bueno, la historia transcurre en dos mundos, el mundo norteamericano y el mundo, llámale español, latino, mediterráneo, y quería jugar a ese contraste y porque no era una oportunidad para, aun haciendo un proyecto internacional, hablar, dar pinceladas sobre esas dos culturas. En el caso español, el héroe de esta historia, los héroes son funcionarios, y quería mostrar cómo a veces gente anónima, esto ya estaba por supuesto en el cómic, gente anónima desde las instituciones que presentan muchos problemas, muchas carencias, pero luchan por lo correcto y al final las cosas salen bien. En ese sentido, si quieres, pues se puede ver cierto sentido patriótico en la serie. Me gustaría pensarlo en el buen sentido. Lorca decía que prefería un buen chino a un mal español. Yo creo que la película pone en valor una serie de gente que hace las cosas bien y en este caso pues se hacen desde España nada más, como podría haber sido desde otro país. Cataluña Radio aquí al fondo. Un poco incidiendo en la pregunta del compañero de Variety, quería que Alejandro también se pronunciara sobre esta dualidad. Si en ningún momento siempre sabéis quiénes son los buenos en esta serie o queríais jugar también un poco con la ambigüedad. No sé si Carra, por ejemplo, también está a favor de quien lo encuentra se lo queda. Ahora nos lo dirá. Bueno, eso, si los buenos son los buenos, los malos son los malos, o queríais jugar un poco con esa ambigüedad también. Bueno, en el caso concreto del personaje que interpreta Stanley, yo creo que en eso Stanley y yo estábamos de acuerdo, es un personaje en el que jugamos con la ambigüedad, porque él mismo juega con la ambigüedad, es una persona de maneras muy reposadas, muy educadas, una persona con carisma, que se gana la confianza de quien tiene delante, pero que conforme va avanzando la serie pues te das cuenta que al final solo obedece a sus propios intereses y a su egoísmo. Y en general sí me gusta, ya no solo hablar sobre personajes, hablo sobre las dos culturas que decía antes, la norteamericana y la española. Quería hablar de luces y sombras, no quería hacer una geografía sin más del retrato de los españoles y una crítica al mundo americano. Quería precisamente en esos dos personajes que encarnan Stanley Tucci y Clark Peters, estás viendo el interés individual y egoísta, y una persona razonable,
honesta, que piensa en el bien común, que piensa que las cosas deben hacerse con honestidad, recuerdo cuando Clark Peters abordó el personaje, me dijo, me gusta porque esta es la América a la que me gustaría que existiera, es la América a la que me gustaría representar. No sé ya muy bien, es que me habías preguntado, perdona. Siguiendo un poco con esa línea de pensamiento, a mí personalmente me interesaba mucho escuchar a los actores aquí presentes, especialmente a los españoles, por toda esta idea de cómo recogen una serie de arquetipos que están en el cómic de Paco Roca también, pero que están mucho más detallados y mucho más complejizados, ¿no? Como puede ser el personaje que interpreta a Álvaro, más tirando a lo conservador, el personaje de Ana Polvorosa más tirando a una cierta apertura, pero también el de Manolo Solo y todo su carácter conspiranoico, o el de Carra Alejalde como ministro de Cultura, ¿no? Sea lo que sea eso. Entonces, no sé si podríais contarnos un poco cómo ha sido también el proceso de encarar estos personajes y demás. Venga. Carra, tú contesta el último mejor. Venga. Sí, no hay tiempo. Pero contesto el último si hay un primero. Yo respecto a cómo encaré el personaje, bueno, hubo un casting obviamente y luego sí que es verdad que ya sabiendo que estaba inspirado en el cómic de Paco Roca, pues me lo estudié 1001 veces y luego también sí que es verdad que creo que tengo similitudes con Alejandro Ventura y sí que es verdad que también pues había que trabajar esas cosas que yo no tengo y que él sí. Y yo creo que también ha sido un camino muy fácil, además con Alejandro ya sabéis. Y no sé, creo que la preparación fueron al final como 6 meses, 7 meses. Es que tuvimos el COVID por medio, pero sí tuvimos tiempo de preparación. Sí, sí. Sí. Tuvimos, estuvimos haciendo varias lecturas y estuvimos trabajando en equipo, viendo un poco cómo fluía cada personaje y cómo era también la unión, en este caso de Alex y de Lucía. Y yo en el caso de Lucía, pues, al final es una tía que echa para adelante, que tiene muchísima pasión por lo que hace, que se entrega absolutamente con amor y con dedicación y quiere conseguirlo. Y se encuentra con la aparición de Alex y es como el momento perfecto para poder ir a visitar al ministro de Cultura, para poder conseguir algo o poder continuar con ese movimiento. Y yo creo que desde ahí, desde esa pasión, desde esa energía, desde esa vitalidad que tiene Lucía, junto con muchísimos más detalles y sumado al cómic, pues hemos trabajado en equipo. La idea era darle a los dos personajes, que esto sí que es una aportación sobre el cómic, ese punto ideológico, porque me pareció interesante reforzar la idea que estaba ya en el germen de este propio proyecto de la mezcla. Yo creo en la mezcla, creo que no es bueno que estemos cada uno atrincherados en nuestra burbuja, en nuestro globo, y me apetecía jugar con dos personajes que se enamoran con ideas políticas contrapuestas. Es algo que vemos en la vida diaria a nuestro alrededor, lo vemos en el mundo de la política y quería reflejarlo en la serie. Y yo añado que precisamente como ese enlace que tienen los dos personajes y que de repente se encuentran como su opuesto enfrente y esa lucha por conocerse también a uno mismo gracias a haber conocido al otro. Eso era muy bonito lo que les ocurría, esa unión y ese enlace que tienen los dos y cómo terminan encargándose de tratar un poco los prejuicios que tenían anteriormente. Sí, porque al final son opuestos no solo en ideas políticas, sino también en formas de ser, formas de pensar en cualquier ámbito. Y yo creo que el hecho de perseguir un fin común, que es derrotar o acabar con el tema de la piratería, el hecho de tirar y aflojar entre Alex y Lucía también los construye muy bien. ¿Puedo? A mí me contó Carra esta mañana que Susan Sarandon había dicho en una ocasión que cuando le ofrecían un papel, ella se leía el guión, intentaba imaginarse la película sin ese personaje y si la película se podía hacer sin ese personaje, no, lo rechazaba. Si ese personaje era necesario, lo aceptaba.
Este personaje es pequeñito, pero creo que es fundamental para que marche la historia, y yo le tengo un cariño muy grande. A mí me llegó este proyecto cuando yo había leído el cómic, que me había gustado mucho, y el guión todavía me gustó más, porque además el personaje en cuestión ha sufrido, en el buen sentido, una transformación. Y para mí supuso primero una sorpresa, una gran alegría, un honor poder trabajar con Alejandro. Y también una especie de vuelta, como de cierre de círculo en cierto sentido, porque aunque yo me considero muy alejado de mi personaje en ideología y en características, en personalidad, había una cosa que era que éramos del mismo sitio, exactamente del mismo sitio. Yo, desde donde estaba mi casa de mi personaje, yo veía el sitio donde yo nací. Mi madre venía al set a molestar a Alejandro. Mamá, por favor, este señor tiene que trabajar. Y eso para mí, no sé, ha sido muy potente. Un personaje muy alejado de mí, pero que está escrito, está muy bien escrito, y yo he intentado estar a la altura, y lo que sí puedo decir es que lo he disfrutado enormemente. Ahora vas tú, Carra. Bueno, ahora me toca. Yo cuando me pido para comer un pollo asado no le pregunto si es falangista o republicano. Pero cuando te dicen, tienes que hacer un ministro, y digo, ¿pero un ministro de qué? Pero un ministro del PSOE. Y digo, ¿y en qué se diferencia un ministro del PSOE de un ministro de Izquierda Unida o de Podemos o del PP? Si todos van con traje y todos ahora se han puesto corbatas rojas. Así que pensé que tenía que abandonar esa preocupación. Al rato me dijeron que tenía 5 o 6 secuencias en inglés, y mi preocupación se elevó a N, porque no tengo ni puñetera idea de hablar inglés, lo he hecho fonéticamente. El personaje que hago es un hombre que es escritor, que cree que le han elegido ministro de Cultura porque puede aportar algo a la cultura de este país, porque él es un enamorado del siglo de oro y piensa que nuestro petróleo es nuestra cultura. Otros países tienen menos años de historia, pero nosotros tenemos desde el siglo I, y pretérito a eso, desde el Neandertal, desde el Pleistoceno tenemos cultura. Y él lo valora y le parece que lo que pasa es que lo tienen paseando chinos. Dice, oye, tú llévate a estos chinos a ver a la princesa Sofía, que no sabemos qué hacer con ellos. Y claro, él cree que aspira un poco más. Así que se puede permitir el lujo de inventarse la bola de que el pez chico se come al grande, y si me echan, mejor, porque a mí lo que me gusta es escribir. Y con eso, y con la enorme ayuda de Alejandro, que con muy poquitos datos te hace ir por el camino, hemos hecho pues lo que hemos podido. Gora Euskadi. Hola, muy buenas. Esto va para Alejandro. Me gustaría saber cómo fue el proceso de seleccionar a los actores para este proyecto, y me gustaría saber en qué te basas para escoger tus actores en todos los proyectos, y qué le dirías a los actores que quieran o deseen tener la oportunidad de trabajar contigo. Bueno, en realidad la auténtica, quien tiene mano en esto y quien tiene los golpes de genialidad son Eva y Yolanda desde España, Gina Jay desde Reino Unido, con las que llevo trabajando varios años, y desde esos dos sitios se pensó en el casting. La prueba de Álvaro para mí fue una decisión inmediata. En cuanto lo vi, supe que había nacido para interpretar este personaje. Ana igual, en cuanto vi la prueba me pareció perfecta. Y en el caso anglosajón, Gina propuso, las propuestas realmente siempre vienen de mis directoras de casting, propuso a Stanley, a Tenia, a Clark, y hemos tenido la inmensa suerte. Nunca sabes hasta qué punto un material, un guión, va a provocar esa llamada del actor, porque a veces tú escribes pensando en algún actor o actriz y paradójicamente no quiere ese personaje, pero tuvimos la suerte de que muy pronto obtuvimos la respuesta afirmativa, y ya digo, confío en mis compañeras
compañeras de casting. ¿Qué le diría a una persona que quiere trabajar conmigo? Pues que consiga llamar la atención de mis directoras de casting. No se oye. Vale, ya. La pregunta es para Tenia Miller. Has interpretado personajes que a mí me han tocado un poquito, como por ejemplo La maldición de Bly Manor. Y quiero saber, ahora en la industria española, ¿qué es lo que te ha llamado la atención para elegir este personaje? O sea, si te sientes muy identificada o qué tiene de ti este personaje. No, I don't identify with her at all. She's horrible. She's a complete shark. I guess there's got to be a little bit of me in that, right? To some respect that, like Susan, I'm quite determined. But actually, there was a mixture of things. So the script came, and like I said, it's a true story. So tick, Alejandro Amenabar, tick. And to work with these great people again. So, and to come to Spain, like, why not? Why wouldn't you do that? So I think in that respect, those are the things that drew me. What was the rest of the question? I forgot it already. Was that it? Did I answer it? Sí. ¿Cuánto tiene de ti el personaje? O sea, ¿qué es lo que te hizo sentirte identificada para elegirlo y decir que sí? Right. Well, one, because it's based on a true story, and I think that Susan's a lot of fun for an actor to play because she is ruthless, and you know, we're not ruthless in our true lives, in our own lives. And because she had balls, and again, working with these great people was what attracted me to the role. I don't identify with her particularly, other than we're both very focused and determined people. That's where it starts and stops. A mí me gustaría puntualizar que aunque ha dicho ya un par de veces que está basado en una historia real y yo agradezco que el guión le hiciera pensar que está basado en una historia real, evidentemente nosotros nos hemos basado en el cómic, que está inspirado en hechos reales, pero a la hora de elaborar la historia y de elaborar los personajes decidimos volar por libre porque no queríamos precisamente ser atados y condicionados por personajes reales. Entonces los personajes son enteramente ficticios. Yes, yeah. It's his genius mind. Buenas tardes. Para el director Alejandro Amenábar, me gustaría saber, teniendo en cuenta el trasfondo político que tiene esta situación que tuvo en su día, me gustaría saber, a la hora de recabar información, lo que acabo de comentar, si solo se ha basado en el cómic o si ha buscado información por otra parte y saber si ha tenido facilidad o quizá dificultades. Gracias. Como he dicho, el camino, una vez que decides adaptar, yo en ocasiones anteriores he hecho películas basadas, alguna inspirada, pero películas basadas en hechos reales, como puede ser Mar Adentro, como puede ser mi película anterior, Mientras dure la guerra. Cuando te encuentras con la labor de adaptar un cómic como este, tienes que decidir qué dos caminos vas a coger. Si te vas precisamente a pegar a los hechos reales o te vas a despegar de ellos. En ese sentido, intentamos no tener ningún contacto ni referencia con ningún caso real, más bien sí me he documentado, por supuesto, de varios casos de la legislación al respecto, pero no hemos tenido ninguna intención de que nuestra historia se pegara a ningún hecho real. Hemos tenido más por la parte del hundimiento del barco, toda la parte que tiene que ver con la navegación, cómo se comunicaban entre barcos. Quería que eso respirara mucha verdad durante los minutos que dura ese segmento. Vale, desgraciadamente tenemos que dejar aquí la rueda de prensa. Quería pedir un aplauso para todo el equipo. Muchas gracias por sacar petróleo. Gracias a vosotros.